No fue una discusión lo que rompió mi matrimonio, fue una risa. Una risa que no debía existir, una risa que escuché sin estar presente, una risa que venía de la mujer que juró respetarme. Ese fue el momento exacto en el que entendí que no estaba casado con alguien que me amaba, sino con alguien que me toleraba mientras se reía de mí a mis espaldas. Tenía 44 años cuando todo empezó a desmoronarse, aunque ahora sé que llevaba años cayéndose sin que yo quisiera verlo. Mi esposa, Lisa, tenía 39, y durante 6 años compartimos lo que yo creía que era una vida sólida. No éramos perfectos, pero funcionábamos. O eso pensaba yo. Porque hay algo que nadie te dice, una relación no se rompe solo por lo que pasa entre dos personas, sino por lo que una permite que otros hagan contigo. Desde el principio, sus amigas nunca me aceptaron. No fue algo evidente, no al inicio. Era más sutil, más venenoso. Miradas que duraban un segundo de más, sonrisas que no llegaban a los ojos, silencios que pesaban demasiado. Yo intenté justificarlo. Pensé que era yo, que era mi timidez, que tal vez no sabía encajar. Me repetía que no importaba lo que pensaran, que yo estaba con Lisa, no con ellas. Qué equivocado estaba. Con el tiempo, lo sutil se volvió evidente. Si hacía un comentario, intercambiaban miradas como si compartieran un chiste privado. Si intentaba integrarme, me ignoraban con una elegancia casi perfecta. Y Lisa simplemente se quedaba ahí, observando, sonriendo, nunca interviniendo, nunca defendiéndome. Recuerdo una vez, una de ellas le preguntó directamente, sin ningún tipo de filtro, ¿cómo terminaste con él? Hubo un silencio incómodo. Yo esperaba que Lisa dijera algo, cualquier cosa, pero ella solo se rió, y dijo, te acostumbras. Ese día sentí algo que no supe explicar en ese momento. No era rabia, no era tristeza, era una especie de vacío. Como si, por un segundo, dejara de existir como persona y me convirtiera en una broma. Intenté hablar con ella después. Le dije que me molestaba, que me incomodaba, que no era normal. Ella lo minimizó todo. Son bromas, decía. No es para tanto. Y durante mucho tiempo, le creí. Porque cuando amas a alguien, quieres creer que no te está faltando el respeto, incluso cuando lo hace frente a tus ojos. Con el tiempo, dejé de ir a reuniones donde estaban sus amigas. Era más fácil evitar el problema que enfrentarlo. Pero el problema nunca se fue. Solo cambió de lugar. Empezaron a venir a nuestra casa, invadiendo el único espacio donde yo debería haberme sentido seguro. Y aún así, Lisa seguía sin hacer nada. Un día, después de insistir demasiado, finalmente me dijo la verdad. Sus amigas pensaban que ella merecía algo mejor. Que yo era mayor, que no ganaba suficiente dinero, que no estaba a su nivel. Y lo peor no fue escuchar eso, fue ver que ella no lo negaba con convicción. Como si una parte de ella estuviera de acuerdo. Aún así, seguimos. Porque cuando eliminas ese factor externo, todo parecía funcionar. Cocinábamos juntos, hablábamos, compartíamos rutinas. Era como vivir dos realidades distintas, una donde éramos una pareja normal, y otra donde yo era el blanco de burlas, con su aprobación silenciosa. El punto de quiebre llegó sin previo aviso. Su laptop se dañó y empezó a usar la mía. Inició sesión en su WhatsApp, y olvidó cerrarla. Días después, abrí mi computadora y los mensajes comenzaron a sincronizarse. No tenía intención de leer nada. De verdad. Pero entonces vi mi nombre, repetido, una y otra vez. No fue curiosidad. Fue instinto. Abrí el chat. Y ahí estaba la verdad. Cruda. Sin filtros. Sin máscaras. No solo permitía las burlas, las disfrutaba. Se reía. Participaba. Respondía con sarcasmo cuando sus amigas me ridiculizaban. Había una en particular, casada con un tipo rico, que constantemente comparaba su vida con la nuestra. ¿Qué te regaló él?, preguntaba. ¿A dónde te lleva? Y Lisa respondía con risas, con evasivas, con complicidad. Pero hubo un mensaje que me destruyó por completo. Una amiga escribió, a veces no entiendo en qué pensabas al casarte con él. Y Lisa respondió, yo tampoco. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No grité, no reaccioné de inmediato. Exporté toda la conversación. La guardé. Y esperé. Porque necesitaba verla a los ojos cuando lo supiera. Cuando llegó a casa, la confronté. Al principio se quedó paralizada.
Luego intentó girar la situación, hacerme sentir culpable por haber visto sus mensajes. Pero ya era tarde. Yo ya había visto quién era realmente. Discutimos durante horas. Gritos, excusas, negación. Hasta que le di una opción clara. Ella soy yo. No era un capricho. Era una línea. Un límite que debía haber puesto años atrás. Y dudó, ese fue el verdadero final. No su respuesta, no sus palabras, su duda. Porque cuando alguien duda entre tú y el respeto básico que merece darte, ya eligió. Solo no quiere admitirlo. Me fui esa misma noche. Los días siguientes fueron un caos. Separación, división de bienes, silencios incómodos. Pero lo más sorprendente no fue perderla, fue darme cuenta de que no la extrañaba. Extrañaba la idea que tenía de ella, no a la persona real. Mientras tanto, ella empezó a construir una narrativa donde yo era el problema. El paranoico. El exagerado. Incluso mi propio padre dudó, hasta que le mostré los mensajes. Nunca olvidaré su silencio al leerlos. Ese silencio valió más que cualquier disculpa. El divorcio fue largo, pesado, pero necesario. Y cuando finalmente terminó, no sentí tristeza. Sentí paz. Ella intentó seguir adelante, mostrar una vida perfecta en redes, fiestas, viajes. Yo hice lo contrario. Me reconstruí en silencio. Empecé a entrenar, a cuidar mi salud, a construir un negocio que había postergado durante años. Sin ruido, sin validación externa. Y funcionó. 2 años después, mi vida es completamente distinta. Dejé mi trabajo y ahora vivo de mi propio negocio. Estoy en la mejor forma física de mi vida. Y lo más importante, estoy con alguien que jamás me ha hecho sentir menos. Ella también cambió, pero no como esperaba. Sus amigas desaparecieron. Cada una siguió su vida, sus matrimonios, sus hijos. La dejaron atrás. La misma gente por la que sacrificó su matrimonio, simplemente se fue. Un día apareció en mi trabajo. No venía arrogante. No venía segura. Venía rota. Me pidió perdón. Por primera vez. Admitió todo. Que solo quería encajar, que siempre se sintió menos dentro de su grupo, que nunca tuvo el valor de defenderme porque tenía miedo de quedarse sola. Ironías de la vida. Ya estaba sola. Me preguntó si teníamos otra oportunidad. Le hablé de mi pareja actual. De la mujer que me respeta, que me valora, que no necesita compararme con nadie. Y entonces dijo algo que confirmó que no había cambiado tanto como creía. Me sugirió dejarla. Como si el problema siempre hubieran sido las otras, y no ella. Ese fue el último momento en el que la vi. Hoy estoy comprometido. No por obligación, no por miedo a estar solo, sino porque quiero. Porque elegí bien esta vez. Porque entendí que el amor sin respeto no es amor, es costumbre. Ella pensó que yo no era suficiente. Y al final, fui yo quien construyó la vida que ella quería. Sin ella. No volví a pensar en ella, o al menos eso fue lo que me repetí durante semanas, como un mantra que necesitaba creer para no mirar atrás. Pero hay cosas que no desaparecen solo porque decides ignorarlas. A veces se quedan ahí, en silencio, esperando el momento exacto para volver, y cuando lo hacen, ya no eres la misma persona que era capaz de soportarlas. Todo iba demasiado bien, y eso fue lo primero que me inquietó. No era felicidad, no exactamente. Era calma. Una calma limpia, sin ruido, sin tensión, sin esa sensación constante de estar siendo evaluado por alguien más. Mi nueva relación avanzaba con una naturalidad que al principio me resultaba casi sospechosa. No había juegos, no había comparaciones, no había silencios incómodos cargados de juicio. Y sin embargo, una parte de mí no terminaba de confiar del todo en eso. Como si después de haber vivido tanto tiempo en un ambiente tóxico, la normalidad se sintiera extraña. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando en casa, algo simple, nada especial, pero había algo en la forma en que ella me miraba mientras hablaba que me descolocaba. No era admiración exagerada ni idealización. Era algo más tranquilo, más firme, como si realmente me viera. En un momento, se detuvo y me dijo, «Sabes que no tienes que demostrar nada, ¿verdad?». Me quedé en silencio. No supe qué responder. Porque en ese instante entendí algo que me incomodó más de lo que esperaba. Llevaba años intentando demostrar que valía algo, incluso dentro de mi propio matrimonio. Esa conversación se me quedó dando vueltas durante días. Empecé a notar cosas que antes no veía.
Cómo me tensaba sin motivo cuando sonaba una notificación. Cómo evitaba ciertos temas por miedo a ser juzgado. Cómo todavía esperaba, en el fondo, que en cualquier momento alguien soltara un comentario disfrazado de broma. Era como si Lisa y todo lo que había vivido con ella no se hubiera ido del todo, como si hubiera dejado una marca más profunda de lo que quería admitir. Y entonces pasó algo que rompió esa aparente estabilidad. Una tarde, mientras revisaba correos del negocio, vi un nombre que no esperaba volver a ver. No era Lisa. Era una de sus amigas. La misma que siempre lideraba las burlas, la que hacía las comparaciones, la que disfrutaba humillarme incluso cuando yo estaba presente. Durante un segundo pensé que era spam, que era coincidencia. Pero no. Era real. Abrí el correo. El mensaje era corto, casi frío, pero lo suficientemente directo como para hacerme sentir un nudo en el estómago. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que tenía información que yo merecía saber desde hace tiempo. No explicaba más. No daba contexto. Solo eso. Mi primera reacción fue cerrar el correo y olvidarlo. No tenía ninguna razón para involucrarme otra vez en ese mundo. Pero algo en la forma en que estaba escrito, esa seguridad, esa insinuación de que había algo más, me dejó intranquilo. Porque si hay algo que aprendí, es que la verdad rara vez viene completa desde el principio. Siempre hay capas. Y cuando crees que ya viste lo peor, es porque aún no has terminado de mirar. Intenté seguir con mi día, pero no pude concentrarme. Volví a leer el mensaje varias veces, buscando algo oculto entre líneas. ¿Qué podría saber ella que yo no? ¿Qué más podía haber después de todo lo que ya había descubierto? Y lo peor, ¿por qué ahora? Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver fragmentos de aquel chat, las risas, las respuestas de Lisa, ese yo también me lo pregunto que se había quedado grabado como una cicatriz. Pero esta vez había algo distinto. Una sensación incómoda, como si todo eso hubiera sido solo una parte de algo más grande, algo que aún no entendía del todo. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, respondí al correo. Le dije que hablara. La respuesta no tardó. Me propuso vernos en persona. Un lugar público, según ella, para que no hubiera malentendidos. Eso me hizo desconfiar aún más. Si realmente fuera algo simple, no necesitaría tanto cuidado. Pero acepté. Cuando llegué al lugar, ya estaba sentada. Me vio entrar y por primera vez, no sonrió. No había rastro de esa actitud superior, de esa seguridad arrogante. Parecía distinta, más apagada, más tensa. Eso, lejos de tranquilizarme, me puso peor. Me senté frente a ella y durante unos segundos ninguno dijo nada. El silencio era pesado, incómodo, pero también necesario. Porque los dos sabíamos que lo que estaba por decir no iba a ser algo que pudiera ignorar fácilmente. Finalmente, habló. Hay cosas que nunca viste y que Lisa nunca te iba a contar. Sentí como algo dentro de mí se tensaba automáticamente. No respondí. Solo la miré, esperando. Ella bajó la mirada un segundo, como si dudara, y luego dijo algo que hizo que todo lo que creía haber entendido empezara a desmoronarse otra vez. Lo del grupo no empezó como crees. Y tú nunca fuiste el verdadero objetivo. En ese momento, supe que estaba a punto de escuchar algo que no iba a poder olvidar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez todo lo que había dejado atrás no estaba tan enterrado como pensaba. La miré sin pestañear, esperando que continuara, pero en realidad lo que estaba haciendo era prepararme para lo que fuera que viniera. Porque cuando alguien empieza una frase así, no hay forma de que termine en algo simple. Sentía esa presión en el pecho, esa mezcla de ansiedad y rechazo, como si una parte de mí quisiera levantarse e irse antes de escuchar nada más, pero otra necesitaba saberlo todo, aunque doliera. Ella respiró hondo, como si también le costara decirlo, y apoyó las manos sobre la mesa. Al principio, todo era una broma entre nosotras. Pero no contigo, era con Lisa. Fruncí el ceño sin entender del todo, y antes de que pudiera interrumpirla, siguió hablando, más rápido, como si temiera arrepentirse. Ella siempre fue la más insegura del grupo. Aunque no lo parecía. Siempre estaba compitiendo con nosotras, comparándose, sintiéndose menos. Cuando empezó contigo, eras diferente a lo que todas esperábamos que eligiera. Y eso la hizo sentir peor. No dije nada, pero sentí como algo dentro de mí empezaba a incomodarse de una forma distinta. No era la rabia de antes, era algo más profundo, más confuso. Ella continuó,
bajando la voz. Las primeras bromas eran sobre ella, no sobre ti. Sobre cómo había terminado con alguien que no encajaba con la imagen que siempre quiso proyectar. Y al principio, ella se reía. Para no quedar como la débil. Para no ser el blanco. Me quedé completamente quieto, procesando cada palabra, intentando encajar eso con todo lo que yo había vivido. Pero lo que vino después fue lo que realmente me hizo sentir que el suelo se movía bajo mis pies. Pero luego cambió, dijo, mirándome directamente por primera vez. Se dio cuenta de que era más fácil redirigir todo hacia ti. Empezó a alimentarlo, a exagerar cosas, a inventar otras, a convertirte en el problema para dejar de serlo ella. Sentí un vacío inmediato. No una explosión, no un enojo, un vacío. Como si de repente todo lo que creía haber entendido se hubiera vuelto incompleto. ¿Inventar?, pregunté finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella asintió lentamente. Muchas de las cosas que leías no eran exactamente como pasaban. Ella las contaba de una forma distorsionada, para que nosotras reaccionáramos como reaccionábamos, para que la validáramos, para que sintiera que tenía razón al sentirse atrapada contigo. No supe qué decir, no porque no tuviera palabras, sino porque todo lo que podía decir ya no tenía sentido. Durante tanto tiempo pensé que había sido menospreciado por lo que era. Pero ahora estaba escuchando que, en parte, había sido construido, diseñado, que no solo había sido un blanco, sino una herramienta. ¿Y por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente, sintiendo como algo en mi interior empezaba a endurecerse de nuevo. Ella dudó. Ese pequeño silencio me dijo más que cualquier respuesta inmediata. Porque ya no puedo seguir fingiendo que no tuvimos nada que ver. ¿Y por qué? Lisa no está bien. Esa frase me golpeó de una forma extraña. No fue preocupación inmediata. Fue más bien una especie de eco, como si viniera de muy lejos. ¿Qué significa eso?, pregunté, sin emoción aparente. Después de que la dejaste, todo se cayó. Pero no como tú crees. No fue solo quedarse sola. Es que, ya no sabía quién era sin todo eso. Sin el grupo. Sin la comparación. Sin tener a alguien a quien culpar. Empezó a obsesionarse contigo, con lo que haces, con tu vida, con tu relación, pero no de una forma normal. Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. Ha estado yendo a terapia, pero también ha tenido episodios fuertes. Mi mente empezó a conectar cosas. Las cuentas falsas, las visitas inesperadas, esa insistencia que no encajaba con alguien que simplemente se arrepiente. Pero aún así, había algo que no terminaba de cuadrar. ¿Y tú qué tienes que ver con eso ahora?, pregunté, sintiendo que todavía faltaba algo. Ella bajó la mirada otra vez. Y cuando volvió a hablar, su voz fue casi un susurro. Porque fui yo quien la animó a buscarte ese día en tu trabajo. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo. Era pesado. Definitivo. Porque en ese momento entendí que nada de lo que había pasado después del divorcio había sido tan espontáneo como creía. Pensé que, si te veía, si hablaban, tal vez cerraría todo. Pero no salió así. Desde ese día, empeoró. Y ahora, se detuvo. ¿Ahora qué?, dije, esta vez sin suavidad. Levantó la vista, y lo que vi en sus ojos no era culpa solamente. Era miedo. Ahora está convencida de que todavía puede recuperarte. Y no le importa cómo. Sentí un escalofrío real, de los que no puedes disimular. Porque ya no era pasado. Ya no era algo que había dejado atrás. Era algo que, de alguna forma, seguía presente. No dije nada más. Me levanté, dejé el dinero sobre la mesa y me fui sin despedirme. No porque no tuviera más preguntas, sino porque ya tenía suficientes respuestas como para entender que lo que había vivido no había sido solo una mala relación. Había sido algo más oscuro, más retorcido, más consciente de lo que alguna vez quise aceptar. Esa noche, cuando llegué a casa, miré a mi pareja dormir, tranquila, en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No por mí, por lo que podría llegar a afectar todo esto. Pero también sentí algo más. Claridad. Porque entendí que no puedes reconstruirte de verdad si no aceptas completamente lo que te rompió. Y yo, durante mucho tiempo, había simplificado todo para poder seguir adelante. Había convertido una historia compleja en algo más fácil de digerir.
Pero la verdad nunca desaparece. Solo espera. Tomé mi teléfono. Revisé una última vez las cuentas falsas. Los patrones. Los detalles que antes ignoré. Y ahí estaba. Siempre había estado. Solo que ahora lo veía sin querer justificarlo. Bloqueé todo. Cambié números. Cerré accesos. No por paranoia, sino por decisión. Porque esta vez no iba a permitir que nadie volviera a construir una versión de mí que no era real. Nunca más. Y lo más inquietante de todo no fue descubrir lo que Lisa había hecho, sino darme cuenta de lo cerca que estuve de convertirme exactamente en lo que ella necesitaba que fuera. Si llegaste hasta aquí, de verdad quiero saber qué piensas. Porque hay momentos en los que uno ya no sabe si reaccionó demasiado tarde, o justo a tiempo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías ido antes o habrías intentado arreglarlo? Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, porque hay cosas que no siempre se dicen, pero que necesitan ser escuchadas. Y a veces, compartirlas es la única forma de entenderlas.